veníamos trabajando algunas cosas que consideramos que son importantes para los tiempos que corren, y entendemos que una de ellas es el movimiento feminista en términos de pensarlo en términos históricos. El programa de hoy, si bien no queremos abordar en sí la complejidad del movimiento histórico feminista, queremos sí tratar algunas cuestiones que nos parecen importantes, que nos parecen que son triunfos, que nos parecen que son buenas noticias, como este tema de la ESI, ¿sí? Uh-huh. Pero antes de preguntarte por eso, te queríamos preguntar del 1 al 10, ¿cuánta bronca te da que te digan feminazi? ¿O cuánta bronca te da el término feminazi? Mira, me da entre bronca y me da entre risa, ¿viste? A veces me da risa, a veces me da bronca. Claro. Sí, me parece muy ridículo primero. Es un término que me parece realmente ridículo. Y después me parece que decir eso, por un lado, es tratar de desviar el foco de lo que realmente importa, de lo que realmente, digamos, de lo que realmente estamos haciendo las feministas, ¿no? Claro, claro. Que justamente es una forma de desvirtuar, de en vez de ponerse a ver cuáles son realmente las cuestiones de las que nosotros estamos hablando, desvirtuarnos, ¿no? Digamos, como calificarnos, y ya con esa calificación, sí, desvirtuar cualquier cosa. Negativizar la práctica, el movimiento. Exacto, digamos, sin ponernos a ver qué es lo que estamos haciendo realmente, sino directamente cuando, viste esto de, bueno, el término que descalifica ya cierra la posibilidad de que uno diga cualquier cosa que vos digas, en tanto te digan feminazi, ya está. Ya te anulan. Pero además, Caro, no es cualquier término, es decir, asociar el nazi, el término, el nazismo a la lucha del feminismo, ¿no es cierto? Sí. Y digamos, poniéndonos a nosotras la carga de la violencia, que en realidad es la carga de la violencia, digamos, es invertir, ¿no? Claro. La violencia que hemos vivido y seguimos viviendo las mujeres históricamente, adjudicarnos a nosotras esto de la violencia por un lado, y por el otro lado de la muerte, ¿no? Bueno, el nazismo es eso, justamente, sí. La muerte. Exactamente, sí, bien dicho, la muerte, sí. Así que la verdad que es un término que digamos, a veces nosotros entre compañeras nos reímos y lo usamos como un chiste, pero algunas, ¿no? Uh-huh. Pero realmente es nefasto, realmente es nefasto, como otro montón de cosas que se hacen en relación para deslegitimizar. Viven enojadas, ahora ¿qué más quieren, no? Claro, sí, todo. ¿Qué más quieren? Carolina, ¿qué más quieren? Todo queremos. Sí, todo, cambiar este sistema en principio, ¿no? En todas sus características, digamos, en todas las formas de dominación y de opresión que hemos sufrido, que seguimos sufriendo las mujeres y las minorías, que además están, digamos, siempre ligadas reconocidas como las más débiles, ¿no? Digamos, y entonces son todas no solamente las mujeres, sino todas las identidades disidentes que no tienen que ver con digamos, el varón occidental, patriarcal, digamos, blanco occidental, uh-huh. Digamos, todas esas otras identidades que también han sido y son atacadas, despreciadas, ¿no? Sí, entonces, sí. Cambiar este orden de cosas, uh-huh. es lo que vivimos en general. Justamente nosotros, Caro, uh-huh, nosotros decíamos en el bloque anterior que justamente los movimientos históricos, todos los movimientos históricos como el feminismo en este caso, que tienen estas características, ¿no? De poner, de tambalear la estructura de poder, sí, de tambalearla y de mostrar los dispositivos de poder que se ponen en funcionamiento a la hora de su defensa, ¿no? Así que entendemos también que todos esos conceptos para negativizar y bloquear el movimiento van en ese horizonte. Te queríamos ya pasando, si bien está vinculado, igual vamos a volver otra vez a esto al principio. ¿Qué nivel de prioridad tiene hoy en la agenda feminista la lucha? Es decir, la lucha por la implementación real de la ESI. Mira, es una de las cuestiones prioritarias, creo yo, ¿no? Sí, sí. Porque ahora ESI es, digamos, con las cosas que le pueden faltar, con las que se le pueden agregar, con las que se pueden ir modificando, es una herramienta que es transformadora, ¿no? O sea, es una herramienta que pone en escena, en el ámbito de lo público, de lo político, cosas que siempre fueron consideradas en el ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, en ese sentido es primordial, digamos. Creo que y además empezó, digamos, también es muy importante para nosotras hoy porque
se nos empezó a disputar en un momento a partir del tema de la ley de legalización del aborto, se nos empezó a cuestionar, bueno, ustedes que piden el aborto no trabajan con la ESI, ¿no? Y nosotras, digamos, muchas de nosotras en el movimiento feminista venimos trabajando con la ESI, peleando porque se implemente realmente la ESI, y hoy en día es una de las cosas más importantes que tenemos para trabajar. De hecho, muchas de nosotras que estamos en la campaña y somos docentes hemos empezado a tratar de organizarnos en torno a ese primer lema que tiene nuestra campaña, ¿no? Que es educación sexual para decidir. Ajá. Justamente para tomar en nuestras manos esta herramienta y militarla, digamos, ¿no? Porque también nos pasa esto, ante un Estado que se corre, que nos dice que, bueno, sí, hay que implementar la ESI, pero que en los hechos se corre, lo que nos queda a nosotras, las militantes feministas, es, sí, bueno, poner en la agenda que no, digamos, que esté en el primer plano. Claro, ¿no? Claro. Sobre todo ante el gran ataque que hay, digamos, ha despertado un ataque, un ataque tan feroz que creo que hasta nosotras no lo esperábamos. ¿No? Yo creo, al menos yo no esperaba este ataque, este nivel de violencia en contra de la educación sexual integral. Sí, ¿no? sí, las barbaridades que se están diciendo. Por eso te decía, habíamos seleccionado unos audios donde es tremendo, desde Gisela Barreto bueno. y cerrando con Rafael Correa también, ¿no? Exacto, sí, porque, a ver, lo que también es interesante en relación con esto, con el tema del feminismo, ¿no? Es que incluso desde sectores progresistas, o supuestamente progresistas, o claro, como progresistas, también se atacan muchas veces los principios de la ESI, ¿no? Y eso es lo digamos, volviendo a lo que decíamos antes, bueno, la ESI viene a subvertir un orden de cosas. Sí. Viene a decir, mirá, que esto que siempre se naturalizó de que tu novio te puede obligar a mantener una relación, aunque sea de relación sexual, sin cuidarse o violando de alguna forma tu consentimiento, y esto que siempre fue tan naturalizado, mirá que no es tan así. Claro, claro. Digamos, este tipo de cosas, porque, digamos, cuestionar aspectos relacionados con la sexualidad implica cuestionar las relaciones sociales, realidad, ¿no? Entonces, genera que incluso sectores que se han considerado un poco progresistas también estén en otros lugares de Latinoamérica también en contra de lo que ellos llaman ideología de género, ¿no? Exactamente, sí. Con esta carga despectiva también, como poniendo la palabra ideología como de la parte de nuestra, como si el resto no tuviera ideología. Y también de una cierta conspiración mundial, ¿no? Exacto. Bueno, hay no sé si ustedes lo mencionaron, pero hay un ser bastante desagradable que se llama Agustín Laje, que la pasa hablando de esto de las conspiraciones, las feministas, y esta conspiración como para despoblar el mundo, unas cosas bastante, medio de ciencia ficción la cosa. Sí, entonces, pero digo que en el común de la gente, que por ahí no conocen de qué se trata la ESI, ¿no? Que no llegan a informarse realmente, prenden muy rápido. Este es el problema que tenemos hoy, ¿no? O sea, que por ahí, en algunos sectores, pero en otros donde además el peso de las iglesias es muy fuerte, que están militando muy en contra de la ESI, no se llega a veces a saber, a ver cómo implementamos ciertas formas de llegar a la gente para que puedan comprender que no se trata de lo que dice Gisela Barreto, ¿no? Que no les vamos a pasar pornografía a los pibes en la escuela, sino que justamente vamos a hablar de aquello que tiene que ver con su constitución como ser humano, ¿no? Claro. Entre otro montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra tarea hoy en día. Sí. Tenemos una tarea que es, si bien siempre fue difícil, yo creo que hoy está más difícil que antes todavía. Sin ser pesimista, digamos, de todos modos, pero creo que tenemos un trabajo muy fuerte con las familias, con los pibes y las pibas en las escuelas y con nuestros propios compañeros y compañeras en las escuelas. Tal cual, Caro, sí, tal cual, compartimos. Hola Carolina, te habla Leopoldo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Respecto de la implementación en la escuela, vos hablabas de las escuelas religiosas, que ya es una dificultad, pero en el propio lado de la escuela laica, ¿cuál es el nivel de...? Porque acá somos, particularmente casi todos somos docentes y vemos niveles de resistencia. ¿Cómo ves vos esto? Sí, es que la resistencia no se da solamente en las escuelas privadas confesionales, ¿no?
Hay mucha resistencia en el Estado también, en las escuelas estatales o en las escuelas laicas, digamos, ¿no? Para no pensar solamente en las escuelas estatales. Claro. Hay una resistencia. Hay dos cuestiones. Por un lado hay una cuestión que tiene que ver con la falta de formación, digamos. Claro, eso es fundamental, sí. Eso es fundamental, digamos, no hay formación en ESI. Digamos, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires no tenemos formación en ESI. Quienes nos formamos, digamos, quienes somos de provincia, o nos vamos a hacer el postítulo en Cava, que es el único que existe, o después nos autoformamos, ¿no? Claro, digamos, es mi caso, yo no llegué a hacer el postítulo de ESI, en un momento, pero no pude seguir, y digamos, yo me fui autoformando con colegas, con compañeras, con amigas feministas, digamos, esta fue mi formación en talleres, en lugares objetivos. Muchas nos formamos así y otras van a hacer el postítulo, pero claro, ustedes han visto que, digamos, ahora lo han visto este año, no entran 250 personas a un postítulo. Sí, y ahí, claro. Entonces no hay formación. Después hubo cursos en un momento, hubo algunas capacitaciones, pero nunca son universales, digamos. Y después tampoco tenemos, al menos en Provincia de Buenos Aires, no tenemos formación en ESI en los profesorados. Claro. No hay materia. Claro, ahí tenés un problemita. Entonces, digo, sumado a, digamos, toda una serie de campañas, digamos, en contra de la ESI, hay un desconocimiento y una falta de formación de los docentes. Hay gente que tiene muy buena voluntad y dice, bueno, yo lo haría, pero no sé qué hacer. Claro, no se lo facilitan de alguna manera. Exacto. Y entonces después está el otro que te dice, yo esta no me meto, ¿quién soy yo para meterme en cuestiones de lo privado, ¿no? Bueno. Y si no, medio que se lo dejan al profe de biología, al piola, claro, o alguno, claro, digamos, siempre hay, entonces es muy difícil, digamos, hay resistencia, hay bastante resistencia, pero también sumado a que no hay formación, entonces digamos, es difícil vencer la resistencia cuando tampoco tenés la formación, las instancias formativas para poder empezar a entender de qué va la cosa. ¿Y cuál es la recepción que hay de este tipo de problema en los sindicatos? Es muy, mira, los sindicatos de Cava, por ejemplo, en Ademis, la cosa va, digamos, se toma, de hecho ahora han lanzado una campaña en relación con la ESI, creo que están pensando en algunos talleres, en UTE creo que también están tratando ahora, las compañeras de la campaña están tratando de generar algunas instancias de formación, pero bueno, digamos, todavía está muy en germen, no es que hay tareas tomadas desde el sindicato, digamos, y en Provincia de Buenos Aires no tenemos demasiada repercusión en ese sentido. Ahora nosotras, desde la red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, queríamos empezar a generar algunas acciones con los sindicatos en Provincia de Buenos Aires para ver, bueno, si podíamos generar con los sindicatos algún tipo de talleres, ¿no? De formaciones. Sé que hubo algún par de formaciones, pero medio puertas cerradas, o sea, con cupos muy limitados, entonces no se llegó tampoco a tener alguna cuestión sostenida en el tiempo, ¿no? Cosas muy esporádicas. Claro. Entonces no están, yo lo que, y esta ahora voy a hablar por mí, Claro, no voy a hablar como parte de ningún colectivo. No, perfecto, sí. Yo siento que en la agenda de los sindicatos de Provincia de Buenos Aires al menos no es un tema de agenda. No es un tema de agenda. Esto es una sensación mía, ¿no? No digo que esto no ha sido ni charlado ni consensuado con las compañeras, pero es una sensación, ¿viste? No puede ser que algunas listas más opositoras a la conducción provincial de SUTEBA, por ejemplo, estén en Lanús, algunas compañías están tratando de hacer cosas, en Almirante Brown también, pero bueno, son iniciativas muy pequeñitas, ¿no? Claro, sí. Si no tenemos la fuerza del sindicato detrás que nos pueda, digamos, habilitar los espacios, bueno, son pequeñas perlitas ahí en el océano gigante que no llega a cubrir demasiado. Claro. Caro, y una consulta, ¿qué lugar ocupa en la ESI la construcción social de la masculinidad? Bueno, eso es un tema, mira, justo surgió, ahora estuvimos discutiendo mucho porque supongo que ustedes habrán visto la campaña de Avon, ¿no? ¿Cómo? Sí. La campaña de Avon. La campaña de Avon sobre... bueno, es uno de los temas a trabajar, ¿no? Mucho. Y ahí hay una cuestión también que me parece muy importante para pensar, que es el tema de que en general quienes nos ocupamos de trabajar con la ESI, incluso en estas instancias que no son formales o la vamos metiendo, somos las mujeres, ¿no? Y nos falta todavía como interpelar a los compañeros varones para que también se hagan cargo de la ESI.
¿no? Digamos, si bien hay compañeros, no es que no lo hacen, pero yo creo que también hay un trabajo ahí que tenemos que hacer todavía de que los varones se ocupen también de la ESI, ¿no? Y bueno, hay un trabajo muy grande para hacer. Yo creo que es uno de los temas fundamentales, porque, a ver, yo creo, en esto distingo lo que nos pasa por ahí a veces en algunos espacios de militancia, donde por ahí hay un cuestionamiento a los compañeros, ¿no? Yo creo que con los pibes hay otro laburo, que el laburo es un laburo de reflexión constante, ¿no? Incluso en las situaciones más duras que uno se encuentre con los pibes, hay que hacer una reflexión constante en relación con la tarea docente. Claro, bueno, con los pibes tenemos que trabajar, no, digamos, si bien podemos hay que cuestionar los roles, hay que trabajar en ver cuáles son las actitudes que adoptan en relación con sus compañeras, con sus parejas, ¿no? Pero ese rol tiene que ser un rol constructivo, digamos. Entonces me parece que es uno de los roles y que no está muy tomado todavía. De hecho, a veces nos sucede que los pibes nos plantean algunas cuestiones de, bueno, ¿y nosotros qué lugar ocupamos en todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Eso salió mucho en relación con el tema de cuando se empezó a hablar del aborto en las escuelas, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pasaba esto de, bueno, ¿y el varón en qué lugar ocupa, no? Sí. Bueno, entonces, porque en realidad la cuestión surgía con los varones como, bueno, y nosotros no podemos opinar cuando si mi novia quiere abortar, yo no puedo opinar, claro, yo no puedo decidir. Entonces, bueno, ahí empezaban a cuestionarse otras cuestiones. Bueno, ¿dónde puedes decidir vos? ¿Cuál es tu lugar para empezar a cuestionar o cuál sería el lugar que jugás vos acá en una relación previo a a un embarazo, previo a la decisión de tener que interrumpir un embarazo? ¿Cuál es el rol de los varones en relación con esto, no? Empezar a partir de ahí empezaron a cuestionarse un montón de cosas que por ahí, en la cotidianeidad, en el trabajo con los pies, por ahí no suelen surgir, ¿no? O son más resistidas, claro, ¿no? Hay como una resistencia de que surjan. Entonces, yo creo que estamos en un momento fundamental también para en la ESI laburar con el tema de las masculinidades, que es fundamental. Y desde, digamos, nuestra mirada, si bien por eso digo, por ahí a veces en el feminismo miramos mucho qué pasa con las mujeres, creo que quienes somos docentes y laburamos con la ESI, no podemos jamás olvidarnos de esto, de ver qué pasa con los varones, con nuestros varones que están ahí todos los días, laburando con nosotras, y viéndonos y siendo parte de este proceso, el proceso educativo, el proceso pedagógico. Incluso con nuestros compañeros también, ¿no? Claro. Creo que también hay una tarea de docencia con nuestros compañeros en la escuela. Caro, una consulta respecto de también como las novedades que la ESI trae. Hablamos de las novedades y cuando la ESI tiene más de 10 años, ¿no? De la dificultad de poder aplicarla. Pero uno de sus términos es digamos, romper con esa visión de educación sexual donde solo se enseñaba genitalidad, prevención de enfermedades. Y, por ejemplo, uno de los temas que, por ejemplo, ya que citaste la provincia de Buenos Aires, es muy importante, también, bueno, en Cava y en todos lugares, es el embarazo adolescente. Y en ese sentido, generalmente, hasta el día de hoy, el sentido común, que está muy apegado a las maneras de educar anteriores a la ESI, se plantea el tema como si fuera un problema solo de digamos, de la chica embarazada. Hoy se piensa, en ese sentido, hoy se piensa de manera más global, se piensa también en que vos hablás de las masculinidades, qué rol tiene el chico que va a ser padre, digamos, esas cosas representan algo como muy importante, ¿verdad? Sí, a ver, por eso en esta cuestión de pensar cuál es, yo no tengo presente ahora porque no lo tengo acá, ya lo leí en su momento, hay un programa que se lanzó ahora, que es el de, no sé si lo conocen ustedes, el ENIA, el programa de atención de embarazos, no adolescente, no intencional en la adolescencia, ¿no? Sí. Y ahí medio como que tratan de poner a ver qué pasa con los varones, claro, ¿no? Medio de se mete ahí un poquito, ¿no? Pero sobre todo pensando en digamos, al menos el programa el problema que tiene es siempre como el embarazo como siempre visto como la tragedia, claro, ¿no? Y nunca pensando en, bueno, está bien, a ver, un adolescente que sí va a seguir su embarazo, ¿cómo hacemos? Trabajamos también con los varones para que asuman esa paternidad, ¿no? Claro. ¿Qué rol tiene el varón en esa construcción de digamos, de una paternidad responsable? Bueno, digamos, está ahí medio desdibujado el rol, como que sigue sin estar presente. Y sigue sin estar presente todavía en los
digamos, en muchos, esto digo ya en la práctica, no tanto en los documentos curriculares, pero los documentos curriculares que tenemos siguen datando del 2006, no tenemos documentos nuevos. Claro, sí. No están actualizados, no hay actualización. Entonces, digamos, en la práctica sigue presentándose mucho esto de el embarazo, digamos, la responsabilidad del embarazo puesta en la mujer. Claro. Entonces, sigue, digamos, en la práctica hay una cuestión todavía que no se logra romper y que hay que empezar como a laburarla, ¿no? Por eso digo, volviendo a esto que decíamos antes, hay un laburo que tenemos que hacer nosotros, decir, bueno, a ver, está todo bien, porque el otro día justo una compañera puso un ejemplo de un alumno que le decía, bueno, pero a mí me parece mal que las chicas que se pueda abortar en cualquier caso, ¿no? Porque si no, las mujeres no se van a cuidar, ¿no? Sí. Entonces la pregunta que le hice dice, bueno, vos, cada vez que vas a tener una relación sexual, ¿te pones el preservativo siempre de toda la relación sexual? Entonces, ¿no? Donde toda la relación, no en el momento de la penetración, previamente, ¿ya te pones un preservativo? ¿No? Y entonces los pibes ahí se quedaron como en situación, bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa? Bueno, empezar a tratar de ver cuáles son todas las situaciones en las que los pibes no toman el control también de su propia, de la anticoncepción, no solo de la anticoncepción, sino de la CTS, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí empiezan como a cuestionarse cuestionarse cosas, y los pibes ahí por ahí empiezan como a, bueno, sí, pero yo, no, en realidad, me molesta, no claro. Y, bueno, por ahí respuestas, sí, perdón. No, te iba a agregar que por ahí uno dirá respuestas lógicas, de los chicos, respuestas lógicas, entendiendo esto como decir la orden, que el peso del mandato masculino, básicamente, ¿no? Es decir, bueno, eso está muy fuerte. Desmontar el mandato masculino, me parece que es imperioso, porque si no se termina, si no tenemos lo que tenemos, ¿no? Se transforma, ese mandato masculino se transforma en crueldad. Exacto. Sí, eso es tal cual, como dice vos, no tengo nada para agregar. Sí, bueno, entonces en esto, digamos, sigue habiendo todavía una cuestión, y no tenemos, por eso digo, también hay una cuestión quizás para empezar a pensar en nuevos materiales o nuevas formas de intervención que tengan fuertemente en el centro, si querés de alguna forma, qué pasa con los varones, ¿no? Incluirlos en esto, que laburen en esto, que sea una reflexión constante sobre esto y empezar a hablar de todas estas cuestiones. Y también que los varones puedan empezar a hablar con otros varones estas cuestiones. Por eso digo, si bien yo hice algunos chistes en relación con la campaña esta, qué sé yo, a mí me parece que más allá de que me parece que habría que mejorarla, que la puedo hacer mejor, y yo me parece que es interesante tener una primera vez una campaña donde hay varones que le hablan a otro varón cuestionándole comportamiento. Sí. ¿no? Eso sí es novedoso. Y me parece que ahí hay una primera herramienta para empezar a pensar, en nuestro caso en las aulas, ¿no? Pero bueno, en la cotidianeidad, claro. Porque justamente la ESI se instala en la escuela, pero la idea es que trascienda la escuela. Claro, totalmente, sí. O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, por ahí a veces disparar alguna cosa que después se pueda seguir hablando. En mi caso yo, bueno, ahora no estoy, por cuestiones de maternidad y cuestiones, no estoy ejerciendo la docencia en la escuela técnica en la que trabajo, pero trabajo en escuela técnica, donde tengo todos varones. Claro. Entonces, justamente, mi rol ahí es laburar, claro, más que en ninguna otra escuela. Más que nada, sí. ¿no? Sí. Claro, justamente es el centro de la cuestión en esa escuela, ¿no? Cuestionar estos aspectos. Y muchas veces, digamos, cuando uno va y ven, los pibes ven que uno no va a atacar, los que laburas del respeto, ¿no? Bueno, empiezan como a ver algunas cositas, ¿no? Sí, sí. No te preguntan en el grupo total, pero se acercan a preguntarte algo, a contarte una anécdota, a decirte, yo hice esto y no sé si está mal hacer esto. Claro, claro. Es un trabajo arduo que tenemos por delante. Claro. Caro, vos recién decías, te hablabas de déficit, ¿sí? En cuanto a este tipo de problemática que estamos discutiendo. Yo te quería preguntar brevemente si este contexto en el que se desempeña la ESI, en toda la agitación que se está haciendo, es un contexto de restauración o venganza masculina, es un escenario de avance o de retroceso.
relación con la ESI? Sí. Porque podríamos decir que si la ESI está trabada, si los déficits en torno a la ESI son porque esto que yo te decía, lo del el aparato del mandato masculino se pone en marcha, entonces andan hipótesis que dicen de que hay una restauración o una venganza masculina y que eso podría ser un freno a todo el movimiento feminista en general, ¿no? Entonces eso sería un primer plano. Y el segundo es, en ese contexto, si la ESI es un avance o es un retroceso en este escenario. No había pensado eso que me decís, la verdad que no lo había pensado. Yo creo que la ESI, como está hoy en día, digamos, estamos en una situación muy complicada, ¿no? Creo que necesitamos muchísimas herramientas. No sé si estoy respondiendo a lo que me preguntás, a ver si no es por ahí, si estoy contando otra cosa me decís. Pero creo que tenemos que ponernos a laburar con la ESI concretamente. Cualquier cosa que hagamos en relación con la ESI que estamos trabajando, yo creo que es un avance. El problema es que estamos en una situación en la que yo creo que es difícil avanzar. Este es el punto, ¿no? Yo creo que hay se han generado un montón de trabas en relación con la opinión pública, en relación que nos hacen que se torne difícil avanzar. Uh-huh. Creo que estamos, digamos, no sé si todos tenemos las expectativas puestas en eso, pero tenemos como dos escenarios. Por un lado, que creo que hay un montón de cosas que están haciendo que empecemos a trabarnos, por ejemplo, denuncias en las escuelas, ¿no? Un montón de cosas que la gente empieza a tener miedo, ¿no? Gente que por ahí no está muy organizada, un montón de que empiezan a tener miedo a hacer ciertas cosas, pero por otro lado también tenemos una demanda del movimiento estudiantil en un montón de lugares. Una demanda desde abajo. Claro, entonces la demanda viene desde abajo también, ¿no? Entonces digo, hay como esos dos choques, ¿no? Por un lado como está el reclamo de que hagamos cosas, de que hablemos, de que nos den ESI, de que, ¿no? Incluso también que los profesorados tenemos demandas de ese tipo de cuestiones. Y entonces me parece que hay una cuestión ahí medio como que una anula a la otra, ¿no? Estamos, como que, no sé, hay una puja ahí. Una de cal y una de arena. Exacto. Un choque de fuerzas. Estamos ahí, exacto. Exactamente. Entonces me parece que yo no sé si, creo que en algunos lugares hay más avances que retrocesos y en otros hay más retrocesos que avances. Bien. La otra cuestión, que ahora que pienso esto, estoy pensando que también hay una cuestión muy desigual en todo el país. Uh-huh. Claro. Una cosa es Cava, provincia de Buenos Aires, y otra el interior. Es el interior. Sí, ni hablar. Ahí tenemos nudos, ahí sí que hay retrocesos y hay ataques muy feroces contra los y las docentes que se animan a trabajar con la ESI. Uh-huh. Caro, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quisiéramos seguir hablando con vos. Decís, la verdad, nos has instruido bastante respecto de todas estas problemáticas y de todas estas luchas que todavía están en camino de conquista, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Te mandamos un fuerte abrazo desde La Ventolera. Gracias. Otro para ustedes. Gracias. Hasta luego.